Nosotros en este día también vamos a hablar un poquito del camino de la corredención en nuestra vida, que sería la espiritualidad de nuestra asociación. En ella hablamos de conversión, entrega y oblación, que serían como tres momentos, que no es que termina uno y comienza otro, sino que están como entrelazados unos con otros. La conversión nos lleva a cambiar la mirada hacia Dios. Es decir, nosotros estamos dándole la espalda y le vamos a dar la cara. Ese sería el concepto básico de conversión. Por eso el tiempo de Cuaresma, decimos, es un tiempo de conversión. Es un tiempo de tratar de mirar a Dios, de dejar cosas que nos apartan de Dios, dejar cosas que nos agradan, que nos satisfacen, hacer algún ayuno, renunciar a algo que nos gusta. Por ejemplo, las telenovelas. Yo no sé si alguien dejó de ver telenovelas en Cuaresma o qué pasó, o ya no las ven desde hace tiempo, ¿verdad? Y así como eso, pues, que sería un nivel muy sencillo, hay otras cosas que pues uno puede renunciar a placeres, a cualquier posibilidad que nos puede ayudar a acercarnos a Dios. Es decir, le damos un valor al Señor por encima de lo que significa nuestro apego a las cosas del mundo. Ese es un poco el sentido del ayuno. Renunciar a cosas que uno le da valor, pero por Dios yo renuncio a eso que me gusta. No es tanto hacer una dieta para quedar más flaco o algo así, sino renunciar por amor a Dios y acostumbrarme a practicar ese amor en el espíritu y a ver mi vida como, se podría decir, como una constante renuncia a muchas cosas. Acostumbrarnos a que nuestra vida en cierta manera es una renuncia, porque cuando uno se va poniendo viejo, no digo que aquí hay ningún viejo, nadie, no estoy mirando a nadie, ¿verdad? En la época de la porcelana solamente, ¿verdad? En esa manera, nosotros tenemos que renunciar a cosas, inclusive por la edad que nos va llegando. Por más que hagamos, tenemos que ir renunciando. A veces se nos van los hijos de la casa porque tienen que volar. ¿Qué le parece? ¿Es o no es una renuncia? ¿Ah? Eso tampoco sucede aquí. La renuncia forma parte de la vida. Uno tiene que entender eso. A veces nos convencen de lo contrario, pero no es verdad. El mundo no nos dice la verdad todo el tiempo. A veces nos engaña. La serpiente sigue hablando. No crean que ella dejó de hablar. Entonces, la rebeldía, el encuentro y la reconciliación. De todas maneras, esto está en la página de nosotros, ¿verdad? Está un poco más largo aquí no está. De todas maneras, no vamos a meternos en eso, sino en general, ¿verdad? ¿Qué es la rebeldía? Un poco en general es rebelarnos contra el mal, vamos a llamarlo así, rebelarnos contra el mal, contra la fatalidad. Yo me rebelo contra la muerte. Yo me rebelo contra la opresión que la muerte me produce. Yo me rebelo contra ser un esclavo, un títere del miedo a la muerte. Esa es rebeldía, ¿verdad? Yo me rebelo contra el pecado. Yo me rebelo contra lo que el mundo me ofrece, que aparentemente es normal, pero no es normal. Esa es un poco la rebeldía, ¿verdad? Usar la rebeldía, a ver, levante la mano aquí a ver quién es rebelde. Todos, no crean que el que diga que no es rebelde es porque no se da cuenta, pero no es porque no es. Y usted sabe lo que es peor, un viejo rebelde, mire. Porque un joven rebelde, todo el mundo sabe que es rebelde. Y al fin y al cabo los jóvenes
Los jóvenes son, no estoy hablando de nadie. Los jóvenes... Celina dice que cuando esté vieja no sea rebelde, dice. Bueno, entonces los jóvenes normalmente dicen que son rebeldes. Y yo me he dado cuenta en el trabajo con los jóvenes que son más fáciles para trabajar que los viejos, mire. Porque un viejo rebelde es casi imposible de... Dice, es que ya estamos acostumbrados así. Bueno, esos son... Pero hay que usar la rebeldía para el mal, digamos. O sea, ese es el secreto de la inteligencia espiritual, ¿no? Agarrar esa rebeldía, que yo no me la voy a quitar porque se está ahí siempre, pero usarla para Dios, no para el diablo, ¿verdad? Ser rebelde en contra del mal. Rebelde con causa verdadera. El encuentro significa que si yo me rebelo contra el mal, me voy a encontrar con Dios. Pero me encuentro muchas veces en el desierto. Cuando yo estoy pasando como a Abraham, ¿verdad? Que él le dijo, deja todo, vete. Y él en el desierto pasó muchas dificultades, pero ahí se encontró con Dios. Lo mismo que el pueblo de Israel. Estaba en Egipto, fue esclavizado y le dijo, vete, como dice, ¿verdad? Váyanse para encontrarse con Dios. Y en el desierto tuvieron que pasar sed, hambre, sufrimiento, muchas cosas. Sin embargo, se encontraron con Dios. Y fue ahí que el pueblo se hizo pueblo de Dios, que hizo la alianza, que tuvo los mandamientos y todo eso, en el desierto, en los 40 años. Y la reconciliación sucede cuando yo me acostumbro a estar de acuerdo con Dios, a no estar en contra de Dios. Y una de las cosas que tengo que reconciliarme es aceptar mi propia muerte. Porque a nadie le gusta que se va a morir. Entonces uno que le echa la culpa a Dios, ¿verdad? Porque Él me dijo en Adán y en Eva, tú no sabes que al polvo vas a volver. Entonces yo le tengo a Él como una rabia pues por dentro, como un rechazo, aunque no me dé cuenta. Entonces la reconciliación es también reconciliación con mi propio futuro, con mi propio cuerpo, con mi debilidad como ser humano, con mis años que voy cumpliendo, con la ceniza que se va haciendo parte de mi vida, como el cigarro, cuando va quedando un pedacito, ¿verdad? Y lo otro es pura ceniza. Bueno, así nos pasa a nosotros. Entonces, esa reconciliación profunda es la que nos lleva a verdaderamente mirar a Dios, darle la cara y no la espalda. Luego, cuando se habla de entrega, ya es como alguien que ha recibido el amor de Dios y no se conforma solo con creer en Él, sino que quiere amarlo, quiere agradarle, quiere hacer las cosas porque a Dios le gusta eso. ¿Ustedes nunca les ha pasado en su matrimonio que hacen algo para agradar al esposo o a la esposa? Nunca les ha sucedido. Todos los días, ¿verdad? Todo el tiempo, ¿verdad? A cada rato, ¿verdad? Entonces, nosotros a veces decimos, voy a hacer esto porque tengo que hacerlo. Tengo que ir a misa, tengo que cumplir esto. Pero quizás no nos damos cuenta que puedo hacerlo porque quiero agradar a Dios. Quiero que Él se sienta bien, que Él se sienta contento, ¿verdad? Entonces, en la entrega dice renuncia. ¿Por qué renuncio a cosas? Por amor a Dios. ¿Por qué ayuno en Cuaresma? Por amor a Dios. ¿Por qué renuncio a algo que me gusta? Porque dice un mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces yo quiero practicar eso. Quiero amarte, Señor, sobre todas las cosas. Entonces esto que me atrae, que me gusta, que estoy apegado, lo voy a dejar por ti, solo por ti, solamente por ti. No por cumplir contigo, ni para que me vean, ni porque me dijo la iglesia, ni nada. Porque yo quiero amarte a ti, gratuitamente, ¿verdad? La pequeñez
en este camino espiritual es parte de la renuncia, porque normalmente nosotros estamos habituados a buscar ser grandes. Es decir, queremos vivir por nosotros mismos, como Adán y Eva. Queremos salvarnos por nosotros mismos. Entonces nos hacemos grandes. Como dice la palabra, se sientan en los primeros lugares. Dice, no, siéntate al final. Y si después te llaman adelante, vas a quedar bien, ¿verdad? Pero nosotros normalmente buscamos ser grandes. Pero ser grandes no para Dios, ser grandes para el mundo. Nos sentimos poca cosa, nos sentimos, esa palabra no la hemos aceptado de que vamos a ser ceniza. Entonces nos estamos empeñados en que queremos ser un poco más que ceniza. Somos rebeldes. Entonces cuando aceptamos la pequeñez, aceptamos muchas cosas. Aceptamos que nos vamos disminuyendo en nuestras capacidades, que nuestro cuerpo se va rebajando en su fuerza, ¿verdad? Que nuestra mente se va, ¿cómo es? El chiste de Celina que decía que habían 3 amigas, Celina y otras 2, ¿verdad? Una decía, a mí me pasa algo que cuando me levanto de la cama, me siento y no sé si ya dormí o tengo que acostarme. Entonces la otra decía, ay, a mí me pasa lo mismo cuando estoy en la mesa, yo no sé si ya comí o tengo que comer. Entonces, y la otra dice, menos mal, ¿quién tocó la puerta? Entonces, a nosotros nos pasa eso, nuestra mente se va encalamucando, dicen, ¿verdad? Se va como escondiendo, se va enredando y no podemos dominarla tanto como antes. No está tan lúcida, se nos olvida, la memoria inmediata se desaparece. Nos acordamos de las cosas de antes, pero algo que hicimos ahorita, ¿será que lo hice o no lo hice? ¿Lo pensé o lo dije? Decía. Entonces eso forma parte de la pequeñez. ¿Hacia dónde vas tú? A viejo. ¿Para dónde voy? Para viejo. ¿Para dónde vamos? Entonces nuestra vida se va estrechando cada vez más. Vivimos en un pedazo grande, caminamos. Al final, ¿cuál va a ser el pedacito de nosotros? 1 metro, o bueno, 1 por medio metro. Ese va a ser. O sea, pequeñito. Y unos se queman y quedan más pequeñitos todavía. Entonces, esa es la pequeñez, pues. ¿Qué creemos nosotros? ¿Que somos muy grandes y que vamos a ser cada día más grandes? No, no es verdad. Entonces, la entrega implica que tú aceptes eso y que tú busques esa pequeñez. La humildad ante Dios, ¿verdad? Nos creemos dioses y negamos a Dios. La pequeñez es decir, tú eres Dios, yo no soy Dios. Esa es la pequeñez. Muy sencillo. Yo no soy la fuente del bien. Eso nos gustaría, que yo soy la fuente del bien. Eso es lo que uno piensa, ¿verdad? Pero hay otras fuentes del bien que no soy yo. Entonces, renunciar a ese egocentrismo, a esa enfermedad del pecado que tenemos adentro, para llegar a esa libertad profunda. Y ahí nos lleva al sacrificio de lo cotidiano. Cada día es un sacrificio. Y fíjense, la palabra sacrificio se utiliza mucho, pero en latín, sacrum facere. Facere es de hacer y sacrum sagrado. Hacer sagrado lo que vivimos. Ese es el sacrificio. Hacer sagrado lo que vivimos. Cuando usted hace las ofrendas en la misa, usted lleva pan y vino. Pero en el pan y vino usted lleva fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. ¿Verdad? ¿Qué lleva usted en ese pan y ese vino? Toda su vida, su esfuerzo, su sufrimiento, su trabajo. Ahí está en ese pan y ese vino. Usted está haciendo sagrado su vida en la Eucaristía. Está uniendo su sacrificio al sacrificio de Cristo. Y esa ofrenda está llegando al Padre. Y usted está formando parte del cuerpo de Cristo. Su sudor, su sangre, su sufrimiento está formando parte de esa hostia. Entonces su vida es un sacrificio para Dios. Como dice San Pablo,
que sean una hostia viva, santa, inmaculada, ofrecida a Dios. Entonces, esa es parte de la doctrina cristiana, no es una cosa aparte, es más bien parte integral. La oblación sería como la tercera etapa de la existencia. El concepto de oblación está un poco extraño porque a veces no se encuentra, en la Biblia aparecen utilizados para diferentes situaciones, pero yo lo puedo resumir en que tú no solo te entregas tu tiempo, tus cosas, tu cariño, tu perdón, sino que tú entregas tu cuerpo. La oblación es la entrega del cuerpo. O sea, Cristo se hizo oblación por nosotros. Entregó su cuerpo y su sangre. Entonces, nosotros, queramos o no, estamos destinados a una oblación. Porque la muerte es una oblación. Entonces hay dos maneras de vivirla. O la sufres como una maldición de la cual estás huyendo y aterrorizado, o ofreces tu cuerpo como un acto de amor a Dios, al Padre, como una ofrenda de tu cuerpo. En tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces es diferente. Por eso se habla de la reconciliación con la muerte, porque nosotros tenemos que llegar un día no a morir porque de una forma asustada y pasiva, sino activa, como hizo Jesús. Decirle a Dios: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Eso sería la graduación de la escuela de la vida. Si logramos eso, tenemos el doctorado honoris causa de la vida. Si llegamos a esa actitud interior. Porque somos unos señores, no somos unos esclavos. Somos unos señores de todo, de nuestra vida y de nuestra muerte. Dios nos ha dado la dignidad plena de hijos de Dios. La hemos asumido y la hemos recibido de nosotros. Entonces, en este camino espiritual está escondido en Cristo con María. ¿Por qué nosotros decimos esto? Porque María no cometió pecado. Significa que nosotros estamos llamados a no cometer pecado. La culebra, la antigua serpiente, dio la tentación e hizo caer en el pecado a nosotros, a todos. Y nos las pasamos como esclavos de esa palabra de la culebra, de esa tentación. María es la Inmaculada. Entonces María es, como decía, el corazón de María, es el lugar donde el demonio no pudo entrar. Entonces, escondido, ¿verdad?, en Cristo con María, significa que estamos como en las llagas de Cristo, en el amor de Cristo, y como que protegidos con María, que también representa la iglesia, dentro de la iglesia. María es como la iglesia, es la madre de nosotros. La salvación se da dentro de la iglesia, ¿verdad?, dentro del corazón de la Virgen. La iglesia y el sufrimiento humano. El segundo punto, justamente, la iglesia es la que resuelve el misterio del sufrimiento humano, porque siempre hay sufrimiento en todas partes, pero en Cristo, en el signo de contradicción, es que se asume todo el sufrimiento humano. Allí en la cruz es absorbida la muerte del pecado y es transformado en gracia, y por eso la iglesia no le da miedo enfrentar el sufrimiento humano. La iglesia no le da miedo amar al prójimo. La iglesia no le da miedo encontrarse con el que sufre, con el que tiene sida, con el que está mal. La iglesia nunca va a abandonar al ser humano. Siempre va a estar allí. Ese es el don de la iglesia. Y lo va a buscar y a querer y amar para salvarlo, para que no se pierda. A pesar y a través del sufrimiento, el ser humano pueda llegar a la salvación. El escándalo de la cruz es lo que hace que mucha gente se separe de Dios, caiga en el pecado. Y la iglesia tiene el don de la Inmaculada. La Virgen está allí. La Virgen no cayó en el pecado
Y toda la iglesia tiene ese don. Toda la iglesia está llamada a entrar en ese don de la Inmaculada, ¿verdad? Porque nosotros no somos esclavos del pecado, ni somos esclavos del sufrimiento, ni de la muerte, sino que somos hijos de Dios. Pero no rechazamos el sufrimiento, no negamos el sufrimiento, sino que al contrario, lo asumimos como el camino de la cruz que nos lleva a la gloria, a la salvación. Es diferente, es otra manera de ver el mundo, es otra lógica. Por eso al final los cristianos puede ser que lleguen a amar a su prójimo, porque no están rechazando el sufrimiento. Entonces pueden ver al que sufre como un hermano, y no solo darle como un cliché y rechazarlo como estamos acostumbrados. Verlo como tan diferente que uno lo rechaza y en realidad no ve su sufrimiento. Y la corredención sería una actitud que, digamos, se puede ver en María, que ella, a pesar de que matábamos a su hijo, no nos abandonó. A pesar de que sufrió por todo eso, mantuvo firme el llamado de Jesús, que le dijo: ahí está tu hijo. Fue fiel a Dios, no pecó. Entonces, se puede decir que vivir la corredención es vivir la plenitud de la contradicción entre el bien y el mal, entre el amor de Dios y el desamor que hay en el corazón humano por causa del demonio y por el mal, entre la verdad y la mentira, no engañarse. También significa criticarse a sí mismo, buscar el pecado dentro de sí mismo y no en los demás, y siempre cuestionarse y decir: es que no estoy amando suficientemente a mis hermanos. Eso significa vivir la corredención, es decir, no ubicar el mal fuera de sí mismo, sino en sí mismo. La lucha espiritual existe dentro de mí. Mis pecados son verdaderos, no son de mentira, y mi egoísmo es verdadero, mi orgullo es verdadero, aunque creo que no es así, pero es mentira. O sea que también me puedo estar engañando, porque la catequesis del demonio todavía está vigente dentro de mí. Entonces no he escuchado la voz de Dios, todavía me falta. Entonces vivir esta actitud es un profetismo hacia sí mismo muy, muy fuerte y muy constante. Es estar dispuesto a vivir de una vez la plenitud de la verdad en mi vida. Y por lo tanto es probable que si uno vive eso, llegue un momento que se empiece a sentir libre de la gran contradicción que es la muerte. Se empiece a sentir como que ya no le rinde tanta pleitesía a la muerte o al sufrimiento o todo lo demás, sino que uno está como levantando la cabeza porque es hijo de Dios, porque está con María, porque es hijo de María, ¿verdad? Entonces es la libertad de los hijos de Dios. Estamos llamados a vivir la libertad de los hijos de Dios, desde ahora, desde ya, pero sin negar el mal, sin negar el sufrimiento, sin negar la muerte, sin negar todo lo que es de malo, sino al contrario, sabiendo que nosotros también somos víctimas de ese mal, y a veces también lo apoyamos, digamos. O sea que no solamente somos víctimas, sino que también somos cómplices. ¿Sí? Esa actitud interior que podemos mirar en la Virgen, ¿verdad? En María, como ella estuvo allí, como está pues el cuadro que tenemos, donde ella representa, esa mujer representa a la vez la iglesia y a la vez María. El cáliz recoge la sangre de Jesús, y como decir que no se pierda ni una gotica de la sangre de Cristo. Nosotros somos corresponsables del trabajo de la redención de Jesucristo. Nosotros somos la iglesia, nosotros somos la esposa de Cristo, nosotros somos colaboradores de la obra de la redención. Nosotros nos duele que la gente no encuentre a Dios. No porque se metan en una secta, ni entren en nuestra secta corredentora, sino
porque nos duele que esa gota de sangre pueda perderse, pueda caer al suelo. Por amor a Cristo, por amor a la obra redentora. La corredención significa creer y vivir que la obra redentora está viva y que Cristo está vivo y está actuando y está redimiéndonos a través de los sacramentos, a través de la iglesia. Significa valorar la iglesia por encima de todo. Ese cura sí es esto y lo otro, sí, está bien, pero es el mejor cura del mundo porque es el que tú tienes en tu parroquia. Tienes que valorarlo. Los sacramentos valen aunque el cura no esté en pecado, ¿verdad? Eso hay que estar claro. Entonces la corrección es amar a la iglesia, es amar la obra de Cristo en el mundo. Todo eso forma parte. Por eso hablamos de un carisma que tiene una espiritualidad y que produce una fuerza de vida. Por eso hablamos de vivir y difundir. Vivir y difundir. Tú tienes que vivir algo y luego lo difundes. Pero ¿para qué vas a difundirlo si no lo vives? Entonces, si tú crees en que Cristo murió en la cruz y que esa sangre tiene un gran valor, tú tienes que vivir esa redención en tu vida. Tú tienes que aceptar el sacrificio de Cristo en tu vida y tú tienes que dar fruto en esa obra. Tú no puedes dejarla estéril. Y luego también puedes difundirla, pero no puedes descuidar el vivirla. Entonces esa es un poco la idea también de una espiritualidad, una raíz que se va profundizando y que echa ramas hacia arriba, pero que no descuida la raíz. A veces estamos en la iglesia, actuamos de muchas maneras, damos muchos frutos y no tenemos raíz. Y en un momento dado se nos secan los frutos, se nos secan las hojas, ni damos sombra después al final. Entonces hay que tener mucho cuidado y no creerse pastor, sino oveja. Saber que siempre somos ovejas, siempre estamos recibiendo del amor de Cristo, siempre estamos recibiendo de su sangre, de su vida. Y ese es el secreto de Dios, ¿verdad? No rechazar el amor de Dios, no creernos autosuficientes, no hacerle caso al tentador que nos engañó desde el comienzo y nos sigue engañando. No querer ser en la iglesia los más importantes, los que más saben, los que más hacen, porque ya estamos engañados. Siempre tenemos que ser receptores de la gracia de Dios, como María, ¿verdad? Y esa es la identidad profunda de la iglesia. Siempre seremos hijos de Dios. Nunca le quitaremos a Dios su rol de padre. Es en la conversión profunda, el cambio de mentalidad que nos toca hacer a cada uno de nosotros. Dejar la levadura vieja, dejar el hombre viejo, para nacer en el hombre nuevo, en el nuevo Adán, que es Cristo, que vino a llevarnos a esa plenitud de gracia que nos quiere traer. Amén. Amén. Bueno, el papelito que se le entregó lleva el esquema del camino de la corredención, pero le he agregado algunas citas del catecismo de la Iglesia Católica, con el cual nosotros podemos profundizar un poco la temática de cada uno de ellos. Lo importante es que como miembro de la asociación, amigos, afiliados, asociados o simpatizantes simplemente, pues nosotros tengamos un poco el sentido cuaresmal de esta espiritualidad y revisarlo en cada uno de estos puntos que el Padre Javier acaba de explicar sintéticamente y esquemáticamente. Los invito entonces en este tiempo que todavía queda de la Cuaresma y en la misma Semana Santa, frente al Triduo Pascual, comprometerse interiormente a vivir estos pasos y a evaluarse a sí mismos cómo estoy viviendo la conversión, cómo estoy viviendo la entrega y cómo estoy viviendo la oblación. Como se ha dicho, no es que son pasos sucesivos, sino que es un caminar. Mientras me estoy convirtiendo, me estoy entregando, y mientras me estoy entregando, estoy viviendo una actitud oblativa. Es una espiritualidad profunda donde
compartimos con María el misterio de la cooperación y de la participación en la redención de Cristo. Soy responsable de mi propio proceso con la conversión y la santificación, pero también soy corresponsable y cooperador para la redención de los demás. No es que yo voy a morir por el otro, sino que yo entrego a Cristo mi sufrimiento por el bien del otro para beneficiar la redención en mi hermano. Es una manera para vivir el estilo de María, el sentido no solo de la cruz personal, sino también de la cruz del otro y de la cruz de nuestra iglesia y la cruz de la humanidad, que junto con María vive el misterio de la cruz de Cristo, pero una cruz que termina con la muerte, sino una cruz que termina en la resurrección. Por eso le agradezco mucho el haber compartido con nosotros estos momentos. Ahora vamos a tener la Santa Eucaristía. Nos vamos a preparar aquí mismo entre de breves minutos. Muchas gracias. Por una mujer entró el pecado, como el primer domingo de Cuaresma veíamos como la serpiente le habló a una mujer, la mujer le creyó y ahí comenzó el drama del pecado en la humanidad. Y en este caso vemos que Jesús le habla a una mujer también, es una mujer hija de Eva, porque es una mujer samaritana que no conoce mucho, conoce un poco las cosas de Dios, pero no mucho. Y esta mujer está como que interesada, está ahí, crea una relación inquieta, ¿verdad? Con Jesús. ¿Cómo es que Él me pide agua? ¿Cómo Él, siendo judío, cómo me habla? ¿De qué me va a hablar? ¿Por qué se dirige a mí? ¿Cómo, si los judíos no nos hablan, nos desprecian, ¿verdad? No nos tratan. Sin embargo, Jesús le va a enseñar cosas que ella va a creer. Le va a enseñar que Él es el agua viva, que Él es el agua que brota para la vida eterna. Le va a enseñar aquella recuperación que se perdió en Eva. Le va a enseñar la gracia divina. Le va a enseñar la verdad de Dios. Y aquella mujer va creyendo poco a poco, su corazón se va volviendo como que más abierto a las palabras de Jesús. Y ella misma va al resto de su pueblo a hablar y les cuenta lo que sucedió. Y dice, ¿será este el Mesías? ¿Será este el que esperábamos? ¿Será este el que iba a decirnos la verdad? A enseñarnos todo, a llevarnos hasta la verdad plena. Él nos lo enseñará todo, dice. Cuando venga Él nos dará razón de todo. Aquí es una traducción, pero en otras dice, nos lo va a enseñar todo, nos va a explicar todo. Y esto es lo que viene Jesús. Él es la palabra de Dios que ha venido a este mundo, la sabiduría de Dios, la plenitud de la presencia de Dios, de la gracia de Dios, y que va a volver a rectificar aquel engaño en el cual había caído la humanidad. Y este es un ejemplo de lo que somos nosotros, la iglesia, los gentiles, porque ella era de un pueblo que no era judío. Entonces la iglesia está formada por todos los pueblos de la tierra. Jesús no se niega a hablarle a esta mujer. Jesús viene a hablarnos a todos para rescatarnos a todos, para llevarnos a la plenitud de la presencia de Dios. En las otras lecturas vemos a Moisés, que ha sacado el pueblo de Egipto. En Egipto tenían todo, tenían comida, tenían verduras, tenían, todas las comodidades. Estaban viviendo una época dura porque habían sido esclavizados más de la cuenta. Entonces se sentían mal. Pero cuando van al desierto, tienen momentos muy duros de sed, de hambre, de inseguridad, de guerras que suceden allí en el desierto, y empiezan a renegar de Dios. Allí Dios le manda a Moisés tocar la piedra y ahí está el agua. ¿De dónde viene el agua? De la gracia de Dios. Dios dice que hay agua allí y ahí surge el agua. Es una fuente. Y la samaritana también tiene un pozo, ¿verdad? Un pozo que es de cuando Abraham, ¿verdad?
un pozo muy antiguo, y están esperando de esa agua la presencia divina. El agua es vida. Cuando se bautiza un niño, se bautiza con agua, no se bautiza con Pepsi-Cola ni con otro elemento. Se bautiza con agua, porque el agua es de Dios, viene de Dios. Dios la hizo. Y el agua es pura, es limpia, es incolora, pero el agua nos da todo, pues el agua es vida. El cuerpo humano está formado casi todo de agua. El agua sirve para bañarnos, para comer, para cocinar, para beber. Cuando la persona deja de tener agua, se muere. Entonces, el agua representa la gracia de Dios. Y Jesús habla de esa gracia, de esa agua que brota para la vida eterna. El que beba de esta agua llegará a la eternidad. El que escuche lo que Cristo le enseña, llegará al cielo. El que le haga caso a Jesús y encuentre la verdad verdadera más profunda, que es la de Dios, se va a quitar de sus oídos y de su corazón las tinieblas de la mentira al cual está acostumbrado, y por lo tanto podrá recuperar la gracia de Dios, podrá recuperar la presencia de Dios. Nuestra alegría final, última y presente siempre va a ser estar con Dios. Eso es lo máximo. Las personas todas quieren tratar de estar con Dios, y al final todo sentido religioso es como religar, ¿verdad? Religar, volver a ligarse, buscar a Dios. Entonces todas las religiones tratan de hacer algún rito, algún tipo de oración, algún tipo de acto de culto para acercarse de alguna manera a Dios. Pero lo máximo que Dios nos ha ofrecido ha sido a Jesucristo, que es el mismo Dios en medio de nosotros. Entonces, nuestra alegría es total porque Dios se ha dado, se ha entregado, se ha hecho realmente presente en medio de la humanidad, y nos ha abierto la puerta de manera que nosotros aspiremos no tanto a ser unos buenos religiosos que cumplen las normas religiosas de cualquier religión, sino que aspiremos a vivir en la presencia de Dios, a vivir con Él, vivir de verdad con Él. Y por eso Jesús habla de adorar a Dios en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. ¿Cómo te puedes relacionar con Dios? Solamente de tu espíritu a su espíritu, no hay otra forma. La relación con Dios es en el espíritu, no hay otra. Por eso cuando uno comete una falta, Dios se da cuenta. Cuando uno hace un acto de soberbia, Dios lo sabe. Cuando uno es orgulloso, egoísta, prepotente, cualquier cosa que haga, Dios lo sabe. Porque es una relación de ser a ser. Es una relación de lo profundo de lo que somos a Dios. Y eso es lo que hay que cultivar. Eso es lo que hay que ir practicando. La relación en la liturgia es una relación en el espíritu, es una relación en la fe, en la esperanza, en la caridad. Cuando vamos a la misa, estamos participando en nuestro espíritu, en nuestra fe. Estamos uniendo nuestro ser a la obra de Dios. Estamos recibiendo de Dios los bienes que se dan a través de la liturgia, en nuestro espíritu. A veces hablamos de crecer espiritualmente. Hay gente que no tiene chance de crecer físicamente. Hasta ahí llegó, ¿verdad? Pero en el espíritu sí podemos crecer. Entonces, ¿cómo se puede crecer en el espíritu? ¿Cómo puede haber un bien que se transmita a mi persona de parte de Dios? Solamente por medio del espíritu. No hay otra forma. Entonces, la participación litúrgica es en la fe, es en el espíritu, y dentro de esa participación vamos a recibir lo que Dios nos quiere dar, la vida que brota hasta la vida eterna, el agua que llega hasta la vida eterna. Cuando vamos a misa estamos en cierta forma recibiendo esa agua, es como que nos estamos volviendo a bautizar. Cuando nos confesamos estamos prácticamente recibiendo el agua de Cristo, es como si nos confesáramos de nuevo. El bautismo está vivo, no es una foto. Es un sacramento vivo y activo, y así todos los sacramentos. Por eso nosotros tenemos que creer en lo que dice esta palabra,
creer que Cristo le habló a esa mujer, creer que esa mujer también empezó a creer en Él y saber que Él tiene el agua que brota hasta la vida eterna. Si nosotros somos fieles a esa enseñanza de Cristo, nosotros construiremos una semilla dentro de nosotros que va a dar frutos de vida eterna. Los frutos nuestros no se van a acabar con la muerte. Lo que construyamos en Cristo ahorita no se nos va a quitar al morir, va a quedar. Y esa es la gran alegría pues del compartir con Jesús. La resurrección comienza ya desde ahora, porque lo que hacemos ahorita con Él no se va a morir más, como dice San Pablo. Entonces tenemos que ser hijos de la vida, ser hijos de la luz de Cristo, ser hijos de su palabra y no hijos de la muerte, no hijos del miedo, no esclavos del miedo, no esclavos de las tinieblas, de la mentira, del engaño. Tenemos que ser hijos de la gracia de Dios, hijos de María, ¿verdad? Y por eso el Salmo dice: Señor, que no seamos sordos a tu voz. Y así vamos. Por medio de esa voz, en nuestro espíritu recibe la gracia de Dios. Y vamos encontrando la verdad y llegando a la plena libertad. Y también el apóstol dice: podemos gloriarnos de tener la esperanza de participar en la gloria de Dios. La esperanza no defrauda, porque Dios ha infundido su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu. Y habla de que la prueba de que Dios nos ama, dice, es porque Cristo murió cuando éramos pecadores. Si eso es verdad, ¿cómo vamos a tener miedo de que el amor de Dios se vaya de nosotros? Si Él murió cuando éramos pecadores. Si nos acercamos un poquito más a Él cada vez, imagínense, vamos a estar cada día más pues contentos y confiados de que ese amor está con nosotros. Dios no se quiere ir. De paso, Jesús dijo: yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él no se quiere ir. ¿Usted cree que Dios quiere perderse de estar con nosotros? Quiere perderse esa fiesta de estar con nosotros. Es como que usted diga: yo no quiero estar con mi hijo más nunca, con mi nieto, ¿verdad? ¿Usted cree que Dios quiere perderse esa alegría de compartir con nosotros? Él no se quiere ir. Él lo que quiere es que nosotros estemos con Él. Entonces, Él nos llama justamente a través de este misterio de Jesucristo a la plena participación con Él. No tengamos miedo de que Dios se va. No tengamos miedo de que la muerte es más grande que el amor de Dios. Quitémonos esas tinieblas del corazón y vivamos con todo el corazón el misterio pascual de Cristo, que ese va a ser nuestra medicina, ese va a ser nuestra agua, ese va a ser nuestro alimento. Mientras más aceptemos en nuestra vida el misterio de Cristo, su cruz por nosotros, más vida tendremos en nosotros. Que el Señor nos ayude con la Santísima Virgen a vivir este misterio. Amén.